Hola, buenas tardes. Mi nombre es Abigail Lozano y les voy a hablar sobre la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad que es incapaz de producir el flujo sanguíneo necesario para el resto del cuerpo. En las enfermedades del corazón, que en estas incluyen las válvulas, músculos y vasos sanguíneos, y de su falta de vascularización puede producir la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, por otro lado, puede ser de derecha o izquierda o, en todo caso, puede afectar a ambos lados del corazón. Además de que la insuficiencia cardíaca se clasifica como insuficiencia sistólica cuando el corazón no puede bombear o expulsar eficientemente la sangre e insuficiencia diastólica cuando el corazón no puede llenarse de sangre como debería. En la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca tenemos que es una progresión similar a la de una aterosclerosis. Y por otro lado tenemos que es parte de una remodelación cardíaca. ¿Qué quiere decir con esto? Es que el daño es progresivo y altera la función y la forma del ventrículo izquierdo, de tal modo que la hipertrofia para intentar mantener el flujo sanguíneo que lleva todo nuestro cuerpo eh, pasa este tan proceso llamado o conocido como la remodelación cardíaca, y los síntomas suelen aparecer, o más bien no suelen aparecer, hasta haber transcurrido meses o incluso años. En los síntomas más comunes tenemos que es una disminución del aporte de oxígeno a los tejidos y los mecanismos actúan como compensadores. Esto en el punto uno tenemos que es debido a un descenso del gasto cardíaco, y en el punto 2 tenemos que tienden a aumentar las presiones intravasculares y provocan síntomas de congestión. En las imágenes tenemos lo que es un síntoma universal de la insuficiencia cardíaca, puede ser la disnea o sensación de falta de aire, que puede manifestarse pues durante el ejercicio físico o en casos más graves en reposo, que en este caso, valga la redundancia, sería la disnea en reposo, o con la posición de decúbito, que en este caso sería la ortopnea, que como aquí lo tenemos, es cuando están pues durmiendo. Y en y la tenemos en forma más brusca, que sería de noche, y se llama realmente disnea paroxística nocturna. En la clasificación de la insuficiencia cardíaca tenemos que para los estadios de la insuficiencia existe una escala subjetiva que clasifica los síntomas según el grado de limitación de ciertas actividades cotidianas que se tengan en el día a día. El tratamiento implica mejorar la capacidad funcional y reducir la progresión de la enfermedad subyacente. En este caso, en el punto uno tenemos que no hay síntomas como tal inadecuados en la actividad y no tienen limitaciones en la actividad física. En la clase 2 tenemos que hay una ligera limitación de la actividad física y el paciente se encuentra bien en reposo. En la tercera tenemos que es una marcada limitación de la actividad física y el paciente se encuentra de igual manera bien en reposo. Y en la clase 4 tenemos que es la incapacidad de realizar algún tipo de actividad física, ya que tiene algún tipo de dolor torácico y aún así se encuentra en reposo. En este último punto tenemos que empiezan a mostrarse diferentes pautas. En el número uno tenemos que existe un aumento de fuerza al momento de realizar la contracción. En el punto 2 tenemos que hay un aumento de tamaño del corazón. En el 3 tenemos que hay un aumento de la frecuencia cardíaca. Y en el último realmente hay una estimulación muy grande para los riñones con tal de conservar sodio y agua. Durante un tiempo esta compensación mantiene una circulación casi normal, pero finalmente el corazón ya no puede mantener un volumen de salida, que es en este caso se haría una descompensación. Y los síntomas avanzados, como ya mencioné anteriormente, suelen tardar semanas e incluso meses, y lo negativo de esto es que puede producir una muerte súbita. En el diagnóstico, para poder saber realmente si se tiene una insuficiencia cardíaca, en el punto uno tenemos, como aquí se ve en la imagen, que es un ecocardiograma, perdón, que confirma, en este caso, la disfunción ventricular e intenta el diagnóstico para una cardiopatía casual.
En la segunda imagen tenemos una radiografía simple de tórax, que en esta se valora la silueta del corazón y los campos pulmonares que estén pues acorde a lo debido. En el punto tenemos acá una imagen de sangre y orina. Estos son muestras que en este caso nos van a ayudar a estudiar la función renal, los iones, la glucemia, un hemograma y además de, obviamente, indicarnos la proteinemia y proteinuria en caso de algún tipo de edema. Y en las últimas tenemos, como esta imagen lo muestra, tenemos a la TAC, que es una tomografía axial computarizada, y la RM, que es una resonancia magnética, que en este caso ayudan a determinar la causa de, pues, de la insuficiencia como tal. Y, por ejemplo, un ejemplo claro podría ser la estenosis, perdón, en las arterias coronarias. El tratamiento nutricional se va a basar en la valoración, diagnóstico nutricional y en las intervenciones. El primer paso consiste en determinar el peso corporal del paciente, ya que como existe un desequilibrio de los líquidos, complica la valoración del peso en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y las personas que sufren de esto deben. En el segundo punto tenemos que en caso de dislipidemia o aterosclerosis se recomienda una dieta cardiosaludable, que más adelante vamos a hablar de ella. En cuestión del peso corporal, en caso de existir algún tipo de edema, se debe de determinar un peso seco en la báscula y como recomendación se restringe el sodio y líquidos junto con el uso de diuréticos para restablecer el equilibrio hídrico en los pacientes. También tenemos que debe ser la dieta, en caso de la dislipidemia, pobre en ácidos grasos saturados, ácidos trans, colesterol y debe estar rica en fibra, cereales integrales, frutas, hortalizas y para personas con hipertensión, perdón, se recomienda una dieta DASH. En ambos patrones se destacan los alimentos con poco sodio y una mayor ingesta de potasio, ya que la medicación y tanto el gasto del corazón nos va a exigir un gasto mayor y por ende va a haber una deficiencia. Aquí tenemos que para pacientes el gasto energético con insuficiencia cardíaca siempre es mayor, ya que ellos están en un estado catabólico, de modo que se deben de suministrar más calorías y proteínas de las necesarias. En las recomendaciones nutricionales, como ya mencioné anteriormente, se van a utilizar una dieta DASH que enfatiza bastante en frutas, verduras, cereales integrales, productos lácteos bajos en grasa, aves, pescado y nueces, así como igual, perdón, se van a minimizar el consumo de sal, azúcar y carnes rojas. En las dietas bajas en grasas saturadas y trans, tenemos que si hay un exceso de grasas trans o grasas saturadas, como puede ser el colesterol, puede disminuir el flujo de sangre ya que favorece la adherencia de las grasas a las paredes de los vasos sanguíneos. Y esto puede ocasionar un gasto excesivo para el corazón. Dentro de estos alimentos tenemos como ejemplo lo que son la margarina, alimentos preparados fuera de casa, la manteca, mantequilla, lácteos enteros, embutidos que contienen altas cantidades de estas grasas poco saludables. Tenemos que el sodio, como ya mencioné anteriormente, se debe de restringir, se aumenta el consumo de cereales integrales, frutas y verduras, se restringen los líquidos a 2 litros por día y se debe de tener una pérdida de peso o mantener un peso apropiado. Esto ya que si existe un exceso de peso, el trabajo cardíaco aumenta y con ello la insuficiencia cardíaca pues empeora progresivamente. Es por ello que es importante mantener un peso saludable. Se debe de suplementar con magnesio, ya que el déficit de magnesio es frecuente en pacientes con insuficiencia cardíaca, ya que existe una ingesta inapropiada y esto suele tener una descompensación, ya que algunos pacientes por el uso de diuréticos suelen excretar el magnesio por la orina.
y la deficiencia de magnesio, por ende va a agravar los cambios en las concentraciones de electrolitos al causar un balance positivo y negativo del potasio. Como según Por último, pero no menos importante, se debe de aumentar la actividad física según la tolerancia del paciente, esto con el fin de que el corazón se mantenga en lo más saludable posible, y se debe de abstener por completo de alcohol y tabaco, ya que un exceso de alcohol contribuye a la ingesta de líquidos y por ende aumenta la presión arterial. Como conclusión, tenemos que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad compleja que induce a una propagación de otras enfermedades, así como también se debe de favorecer en los pacientes comer pues lo que se le recomendó, esto con el fin de llevar una enfermedad lo más normal posible dentro de lo que cabe y evitar un descuido o un descenso en la calidad de vida. Muchos pacientes destacan que el uso de suplementos como el magnesio, el calcio, la vitamina y la vitamina D van a suponer una calidad de vida mejor, así como también que, como mencionamos anteriormente, un punto favorecedor en los pacientes es que no se les, como las comidas son muy abundantes, no se les dan completamente en cortos tiempos de comida, sino que se agregan pequeñas, se agregan pequeñas porciones dentro de varios tiempos de comida. Y eso sería todo. Muchas gracias. Mis referencias.